Bienvenido a Psicoayuda Integral. Soy Yudelka Reynoso, psicóloga clínica, y estoy feliz de acompañarte en este espacio donde hablamos de salud mental, bienestar emocional y de cómo aprender a vivir la vida con más conciencia, más humanidad y también con mucha más verdad. Así que ponte cómodo, respira un momento y acompáñame en este episodio. Esto es Vivir la Acción con Yudelka Reynoso, porque las acciones también se viven. No sé si te haya pasado, pero hay días en los que suena el despertador y antes incluso de poner los pies en el suelo, tu mente ya está repasando una lista interminable de tareas. Y no es precisamente una lista de cosas que deseas hacer, es más bien una avalancha de obligaciones. Ese peso constante de vivir desde el tengo que. Hay que ser más productivo, hay que ir al gimnasio, hay que leer más, hay que ser el empleado perfecto, la pareja ideal y todo, absolutamente todo, termina convirtiéndose en una imposición, hasta el punto de que parar a descansar genera culpa. Y lo más duro es que incluso el autocuidado, que en teoría debería sentirse como un refugio, acaba transformándose en una tarea más que tachar en la agenda. Vivir bajo ese patrón agota profundamente, porque cuando el motor principal de cada acción es la presión constante, el sistema nervioso nunca descansa realmente. Y con el tiempo hemos empezado a entender algo importante. No es lo mismo tener motivación alta, saludable y flexible, que vivir atrapado en lo que conocemos como perfeccionismo desadaptativo, porque aunque desde fuera puede parecer parecido, por dentro funciona de una manera completamente distinta. Y precisamente de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a explorar qué hay realmente detrás de la autoexigencia. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio. El objetivo de este episodio no es hacer una defensa de la mediocridad, ni sugerir que bajemos nuestros estándares. No va por ahí. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo podemos mantener un rendimiento alto sin pagar el precio destructivo del agotamiento mental y físico? Y para empezar a responder eso, primero tenemos que responder un mito importante, porque el perfeccionismo no es un bloque único y cerrado, no es simplemente ser muy detallista. De hecho, una de las cosas más interesantes que vemos en psicología es que el perfeccionismo tiene distintas dimensiones. Durante mucho tiempo se metió todo en el mismo saco, como si fuera un solo rasgo de la personalidad más. Pero cuando observamos cómo funciona realmente en la vida de las personas, vemos que es mucho más complejo. Podríamos decir que tiene tres caras. La primera es el perfeccionismo orientado a uno mismo. Es el diálogo interno rígido que exige que todo lo que hacemos sea impecable. Luego está el perfeccionismo orientado hacia los demás, donde la persona proyecta sus propios estándares internos hacia afuera, esperando que el resto también funcione siempre al máximo nivel. Y claro, eso termina desgastando mucho la convivencia y las relaciones. Pero hay una tercera dimensión que resulta especialmente importante: el perfeccionismo socialmente prescrito. ¿Y qué significa exactamente eso? Significa vivir con una profunda sensación de que el entorno exige constantemente la perfección. La sociedad, el trabajo, la familia, la mirada de los demás. La persona siente que tiene que ser impecable, no puede decepcionar a los demás, si no perderá valor y dejará de ser suficiente. Y esta suele ser la variante que más sufrimiento emocional genera, porque implica vivir bajo una sensación permanente de evaluación. Y aquí es donde el tema se vuelve especialmente interesante, porque si el perfeccionismo orientado a uno mismo es como tener un sargento dentro de la cabeza dando órdenes constantemente, el perfeccionismo socialmente prescrito se parece a vivir sobre un escenario bajo un foco permanente, como si hubiera un público invisible observándonos, evaluándonos y esperando a que fallemos. Imagina el desgaste mental que supone vivir así todos los días. Y aquí aparece algo fundamental. El problema del perfeccionismo desadaptativo no es tener metas altas. El verdadero peligro aparece cuando una persona empieza a vincular su valor personal al cumplimiento de esos estándares.
porque entonces cualquier error dejará de ser simplemente un error y empieza a sentirse como una amenaza a la identidad, como si fallar significara perder el valor como ser humano. Y quizá aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo se sostiene una creencia así durante tanto tiempo? Porque tiene que existir alguna estructura mental manteniendo a la persona atrapada en esa dinámica. Sí, existe y normalmente se sostiene sobre tres pilares muy destructivos. El primero es la autocrítica constante, ese castigo interno que nunca deja espacio para la compasión. El segundo es el miedo al error. Equivocarse deja de percibirse como parte natural del aprendizaje y empieza a vivirse como un fracaso personal, como una mancha imposible de borrar. Y el tercer pilar probablemente sea el núcleo del sufrimiento. Es lo que en psicología llamamos discrepancia. Y sí, suena un poco técnico, casi como una palabra de hoja de cálculo, pero la idea es bastante humana. La discrepancia es la distancia dolorosa entre cómo siento que debería ser y cómo siento que soy realmente. Es vivir con la sensación constante de insuficiencia. Da igual cuánto esfuerzo haga la persona o cuántas cosas consiga internamente, siempre aparece la sensación de que no basta, de que podría haberlo hecho mejor. Y aquí aparece una distorsión muy llamativa. Hay personas que alcanzan metas extremadamente difíciles y aún así no sienten satisfacción, no celebran, no descansan. En lugar de disfrutar el logro, inmediatamente piensan, bueno, si lo conseguí quizá tampoco era tan difícil y automáticamente vuelven a subir el listón. Y es un juego imposible de ganar porque el objetivo inconsciente ya no es disfrutar del logro, el objetivo es escapar de la sensación de insuficiencia. Y por eso nunca aparece un alivio real, solo cambia de lugar la línea de meta. Y paradójicamente, todo ese miedo a no dar la talla termina produciendo algo que mucha gente jamás asociaría con el perfeccionismo, la procrastinación. Porque cuando pensamos en una persona perfeccionista, solemos imaginar a alguien hiperproductiva, trabajando sin parar, adelantándose a todo. Y entonces, ¿por qué tantas veces la autoexigencia termina llevándonos justamente a posponer? Y aquí es donde aparece la paradoja más interesante del comportamiento humano. En clínica esto se conoce como procrastinación defensiva. Para entenderlo hay que comprender cómo vive la amenaza el cerebro de un perfeccionista, claro está. Para muchas de estas personas, empezar una tarea significa enfrentarse a la posibilidad de no hacerla perfecta. Y como internamente no ser perfecto equivale a no valer lo suficiente, el cerebro activa una respuesta de huida. Por eso, procrastinar no siempre tiene que ver con pereza o mala organización. Muchas veces es una forma de evitar temporalmente el dolor psicológico que produce el enfrentarse a un resultado imperfecto. Muchas personas prefieren la ansiedad de no empezar antes de sentir el terror de que ha fallado. Y cuando lo miramos desde ahí, empieza a tener muchísimo más sentido. Pero entonces surge otra pregunta todavía más profunda. ¿De dónde nacen todas estas voces internas? Porque ningún ser humano nace aterrorizado por cometer errores. Un bebé que aprende a caminar se cae cientos de veces y no se odia por ello. Y aquí entra un proceso psicológico muy importante llamado internalización. Durante la infancia y la adolescencia vamos absorbiendo las expectativas, las normas y mensajes del entorno. A veces viene de la familia, otra vez del sistema educativo y muchas veces de una cultura que glorifica el sobreesfuerzo de forma bastante tóxica. Al principio son voces externas, puedes hacerlo mejor, eso no es suficiente, otra persona sí pudo, pero llega un momento en el que el cerebro incorpora esas exigencias como si fueran propias. Y ahí aparece algo muy delicado. La persona ya no necesita que alguien la vigile o la presione desde fuera, porque ha construido su propio sensor interno, una persona que la supervisa, la evalúa, la castiga las 24 horas del día. Hay un concepto que explica muy bien todo esto, se llama mapeo y básicamente habla de cómo vamos construyendo ciertas reglas internas o impulsores que terminan dirigiendo nuestra manera de actuar frente a la vida. Son como pequeñas sentencias grabadas a fuego en el subconsciente, regla que el cerebro adoptó en algún momento para asegurar la supervivencia emocional o conservar el afecto del entorno. Por ejemplo, está el mandato de ser perfecto, donde cualquier error, incluso el más pequeño, se vive como si algo fuera imperdonable.
o el mandato de ser fuerte, que prohíbe mostrar vulnerabilidad, pedir ayuda o admitir el cansancio. Y luego hay otros muy comunes, el de complace, que hace creer que el valor personal depende pues de que todo nuestro alrededor esté bien y que nadie se sienta incómodo con nosotros. El de date prisa, esa sensación constante de que descansar o perder el tiempo no vale la pena. O el esfuérzate, esa idea tan arraigada cultural de que si algo no cuesta sufrimiento, entonces no tiene valor real. Por eso, cuando algo sale fácil o fluido, pues muchas personas sienten que no cuenta y esto ocurre muchísimo en entornos laborales. El problema es que estos mandatos terminan secuestrando la identidad, hacen que el valor de la persona dependa completamente del rendimiento diario. Y para visualizarlo mejor, se me ocurre una analogía. Es como si en lugar de ser propietario legítimo de nuestra identidad, viviéramos de alquiler dentro de ella y cada día tuviéramos que pagar una hipoteca emocional con un nuevo logro, una tarea perfecta o la validación de alguien más. Si un día no hay logros o aparece un error, sentimos que nos desahucian emocionalmente. No existe una sensación estable de valor interno, todo depende del resultado del día. Y creo que esa imagen del alquiler de la identidad refleja muy bien la angustia del proceso. Es como cotizar en la bolsa de valores constantemente, subes y bajas todo el tiempo. Si el mercado emocional sube hoy, hay permiso para existir, pero si aparece una crítica en el trabajo o un pequeño fallo, toda la identidad se desploma. Y esto altera completamente el propósito de las acciones. La persona ya no aprende un idioma por curiosidad, ya no asume un proyecto por el placer de crear o crecer, lo hace para demostrar que vale, que es inteligente, que es capaz o suficiente. Y vivir así, pues, agota profundamente, porque entonces aparece una pregunta importante. Si la curiosidad o el disfrute ya no es el motor, ¿qué es lo que realmente empuja a estas personas a hacer tantas cosas? Y aquí entramos en una diferencia clave sobre la motivación. No es lo mismo actuar desde la culpa que actuar desde la responsabilidad. En psicología esto se conoce como motivación introyectada frente a la motivación identificada. Pero vamos a aterrizarlo de forma mucho más cotidiana. Cuando una persona funciona desde la culpa, actúa empujada por el miedo, la vergüenza o la presión interna de todos los mandatos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el clásico ejemplo de tengo que ir al gimnasio hoy, porque si no voy soy un desastre, estoy fuera de forma, me voy a sentir culpable toda la semana. A simple vista parece motivación, porque sí, la persona se pone la zapatilla y va. Pero el motor real no es el cuidado personal, ni el amor por el cuerpo, ni el deseo de sentirse vital. El motor es el miedo a perder valor, el miedo a sentirse insuficiente, la necesidad desesperada de evitar la autocrítica o el rechazo. Y por eso hablamos de una motivación falsa, porque la persona cree que está eligiendo libremente, cuando en realidad está siendo chantajeada por su propia mente. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, pero al final sí fue al gimnasio, y es cierto, la culpa funciona, pero funciona sobre todo a corto plazo. De hecho, el perfeccionista suele ser muy productivo, de eso no hay ninguna duda. El problema es el costo, porque a medio y largo plazo el desgaste es enorme. La persona termina gastando más energía mental gestionando la culpa y la presión interna que realizando la tarea en sí. Y además aparece algo todavía más delicado, el resentimiento. Cuando alguien vive obligándose constantemente mediante chantaje emocional interno, acaba desarrollando un rechazo silencioso hacia aquello que hace. Puede terminar secretamente odiando su trabajo, sus estudios o incluso sus rutinas. Y muchas veces eso termina explotando en forma de apatía, agotamiento o incluso irritabilidad que aparentemente pues no tiene una explicación. Y frente a eso existe otra forma de motivación, la regulación por responsabilidad. Ahí el diálogo interno cambia. Ya no es tengo que ir al gimnasio porque si no voy soy un desastre. Ahora es elijo ir al gimnasio, aunque me dé pereza, porque valoro mi salud, porque quiero cuidar mi cuerpo
Y es fascinante porque dos personas pueden estar haciendo la misma conducta visible, las dos pueden estar sudando en la misma cinta de correr, pero internamente están viviendo experiencias completamente distintas. Y esa diferencia interna es la que muchas veces determina si alguien se quema a los 3 años o logra sostener el hábito durante toda su vida. Y mientras investigaba sobre este tema, encontré una frase que me impactó muchísimo. La culpa es el juez del pasado que te castiga por lo que ya no hiciste, mientras que la responsabilidad es la guía del presente. Y creo que resume muy bien este cambio porque dejamos de castigarnos por lo que deberíamos haber hecho y empezamos a preguntarnos qué elegimos hacer hoy con los recursos reales que tenemos ahora mismo. Pero aquí hay algo importante. Este cambio no ocurre simplemente pensando positivo, porque vivir con ese juez interno tiene también un costo biológico enorme. No podemos separar la mente del cuerpo. Todo este proceso psicológico termina impactando físicamente al organismo. Y aquí aparece un concepto muy importante, la fatiga del autocontrol. Durante mucho tiempo se interpretó esto como falta de disciplina o debilidad del carácter. Es que no te esfuerzas lo suficiente, pero hoy sabemos que este fenómeno es mucho más complejo. La fatiga mental no significa que el cerebro pierda control. Lo que ocurre es que cambia de prioridades. Es como si después de horas de esfuerzo, contención y autoexigencia, el cerebro dijera, ya he gastado demasiada energía intentando sostener todo esto, ahora necesito alivio rápido. Y por eso aparecen las conductas impulsivas o la necesidad desesperada de gratificación inmediata. No es simplemente flojera. Muchas veces es economía de energía. Por eso, después de un día entero de presión interna y autoexigencia, es tan común terminar recurriendo a comida ultraprocesada, perder la paciencia con facilidad, a pasar horas frente a pantallas buscando desconectar mentalmente. Y quizá incluso te has sentido identificado con esto. Y aquí es donde la conversación cambia muchísimo, porque la solución no suele ser castigarse intentando tener más disciplina. La evidencia actual apunta más bien a comprender cómo funciona el organismo y diseñar un entorno que nos ayude para no depender únicamente de la fuerza de voluntad cuando el tanque de energía pues está vacío. Pero la fatiga mental es solo una parte del problema, porque cuando el perfeccionismo y la presión interna se sostienen durante años, el cuerpo también empieza a pagar un precio. Y aquí aparece otro concepto fundamental, la alostasis. La alotasis es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener la estabilidad activando el sistema de emergencia cuando detecta una amenaza. Por ejemplo, cuando el cerebro percibe peligro, libera cortisol, adrenalina para preparar el organismo para luchar o huir. Y esto es brillante desde el punto de vista evolutivo. Si estuviéramos frente a un depredador real, probablemente nos salvaría la vida. El problema es que para muchas personas perfeccionistas, la amenaza ya no es un león en la selva. La amenaza es un correo que no quedó perfecto, una mirada del jefe, un error pequeño o simplemente la posibilidad de que alguien piense que no es suficientemente competente. Y como esa amenaza percibida son constantes, el sistema de alarma pues nunca termina de apagarse. Entonces el estrés deja de ser pues una respuesta puntual que nos ayudaría a sobrevivir y se convierte en un estado crónico que desgasta lentamente el organismo. Nuestro sistema nervioso autónomo funciona a través de dos grandes sistemas que necesita mantener en equilibrio. Por un lado está el sistema nervioso simpático, que podríamos entenderlo como el acelerador del cuerpo. Es el que nos prepara para actuar, funcionar, reaccionar y mantenernos en alerta. Y por otro lado está el sistema parasimpático, que sería algo así como el freno. Está muy relacionado con el descanso, la digestión, la reparación del cuerpo y la sensación de calma. Aquí el nervio vago tiene un papel fundamental. El problema con la autoexigencia crónica es que este equilibrio empieza a romperse. La persona vive permanentemente acelerada, como si el cuerpo nunca pudiera salir del estado de alerta. Y cuando esto se mantiene durante años, el organismo empieza a pagar un precio muy alto. El cuerpo permanece inundado de hormona de estrés, termina
termina desgastando los órganos, debilitando el sistema nervioso y acelerando incluso ciertos procesos de envejecimiento celular. Muchas veces esto se describe como un secuestro cerebral, porque literalmente cambia la manera en la que el cerebro funciona bajo presión constante. La corteza prefrontal, que es la parte más racional, flexible del cerebro, empieza a perder la capacidad de regulación. Mientras tanto, la amígdala, que profundamente está relacionada con la localización de la amenaza y el miedo, se vuelve cada vez más reactiva. Y aquí ocurre algo muy importante. El cerebro pierde flexibilidad. El sistema nervioso deja de sentirse seguro incluso cuando objetivamente no hay un peligro real. Además, el nervio vago pierde lo que se conoce como su tono vagal, es decir, su capacidad para ayudar al cuerpo a volver al estado de calma. Por eso decirle a alguien que lleva años atrapado en el estrés crónico y la autoexigencia, simplemente relájate, revela una profunda incomprensión de cómo funciona el cuerpo humano. Es como pedirle a un coche sin freno que se detenga, solo porque debería hacerlo, y no es únicamente falta de voluntad. Muchas veces el sistema nervioso ha perdido temporalmente la capacidad automática de regularse con normalidad, y por eso, en determinado caso, la fuerza de voluntad no basta. A veces hace falta intervenciones clínicas, descanso profundo y un proceso real de rehabilitación emocional y fisiológica para poder devolverle flexibilidad al sistema. Y claro, si alguien se reconoce en todo este cuadro de agotamiento, probablemente aparezca una pregunta muy lógica. Vale, entonces, ¿cómo salgo de aquí sin convertirme en una persona perezosa? Porque ese es el gran miedo del perfeccionista. Pensar que dejar de exigirse significa empezar a hacer todo mal. Y aquí el tema da un giro interesante y bastante contraintuitivo, porque podríamos pensar que el tratamiento lógico para el perfeccionista sería obligar a la persona a bajar estándares o conformarse con menos. Pero sabemos que decirle a un perfeccionista, baja el listón, suele generar una resistencia enorme, casi de pánico. La persona se aferra todavía más al control. Y aquí aparece algo fascinante. La evidencia actual apunta que el verdadero antídoto frente a esta autoexigencia destructiva no es abandonar la excelencia, sino desarrollar autocompasión. Y sé que esa palabra tiene muy mala fama, sobre todo en el entorno de alto rendimiento. Muchas personas la asocian con debilidad, con justificarse o con caer en la pasividad, pero eso es un malentendido enorme. La autocompasión no es sentir lástima por uno mismo ni dejar de ser responsable, es aprender a relacionarse con los errores sin destruirse emocionalmente. Y esto tiene un efecto biológico medible. Cuando una persona se trata con amabilidad después de fallar, disminuyen los niveles de cortisol y se reduce la activación de amenaza en el cerebro y aumenta la sensación de seguridad fisiológica. Y lo más interesante es que los estándares de excelencia no desaparecen, la productividad puede mantenerse intacta. Lo que desaparece es el sufrimiento innecesario, porque cuando existe la flexibilidad psicológica, el error deja de convertirse en un juicio absoluto sobre nuestro valor personal y pasa a convertirse en información, simplemente en información. Y la pregunta deja de ser, ¿qué dice este error sobre mí como persona? Y pasa a ser, ¿qué puedo aprender de esto para la próxima vez? Y ahí cambia completamente la experiencia interna. Se desactiva el pánico y aparece la curiosidad. Hay un ejercicio muy revelador para empezar a entrenar esto y darnos cuenta del nivel de crueldad con el que muchas veces nos tratamos. Es un ejercicio de reestructuración cognitiva basado en exteriorizar el diálogo interno. Consiste en escribir literalmente las palabras exactas que nos decimos después de cometer un error importante, sin filtro, tal como aparecen en nuestra mente. Y después hacernos una pregunta. Si un buen amigo o alguien a quien amo profundamente viniera a contarme que ha cometido exactamente este mismo error, ¿qué le diría? ¿Le diría estas palabras? La respuesta casi siempre es un no rotundo. Nadie en su sano juicio miraría a un amigo o a un ser querido que está sufriendo para decirle, eres un inútil, siempre arruina todo, no sirve para nada. Sería una crueldad. Sin embargo, muchas personas viven hablándose así todos los días.
con un nivel de violencia interna que jamás usarían con una persona que aman, porque a un amigo le ofrecerían contexto, le recordarían que un error no define toda su historia, le ayudarían a levantarse, a reparar lo ocurrido. Quizá uno de los mayores actos de madurez emocional consiste precisamente en empezar a ofrecernos a nosotros mismos ese mismo tono de humanidad, ese mismo apoyo, esa misma ecuanimidad. Porque muchas veces somos los peores tiranos imaginables con nosotros mismos. De hecho, si habláramos a las personas que queremos como nos hablamos internamente al fallar, probablemente terminaríamos completamente solos. Y creo que esa es una de las grandes conclusiones de este episodio. La empatía y la flexibilidad psicológica no nos vuelven mediocres, nos vuelven sostenibles. Y bueno, hemos recorrido muchísimo en todo este episodio. Empezamos hablando de la trampa del tengo que, del perfeccionismo socialmente prescrito. Vimos cómo el miedo al error y la discrepancia constante constituyen una especie de cárcel invisible que termina llevándonos a la procrastinación defensiva. Entendimos también cómo la culpa puede convertirse en un motor tóxico que altera incluso nuestra biología, secuestra la capacidad de regulación emocional y nos deja atrapados en un estrés crónico. Y finalmente llegamos a algo muy importante. El problema no era buscar la excelencia, el problema era la voz con la que nos acompañábamos mientras intentábamos alcanzarla. Porque cada vez que nos hablamos con crueldad después de fallar, no solo estamos pasando un mal momento emocional, también estamos moldeando el cerebro que tendremos en el futuro. La neuroplasticidad funciona en ambas direcciones. El cerebro aprende de aquello que practica repetidamente. Así que quizás la verdadera pregunta no sea ¿cuánto hemos producido hoy? Quizás la pregunta más importante sea ¿qué tipo de arquitectura mental estamos construyendo con las palabras que nunca decimos en voz alta? Una pregunta que nos invita a revisar no solo cómo vivimos, sino también desde dónde nos hablamos. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que esta conversación te haya ayudado no solo a comprender mejor la autoexigencia y el perfeccionismo, sino también a observar con más humanidad la manera en que te hablas, te exiges y te acompaña en tus propios procesos. Porque vivir la acción no significa vivir desde el castigo, sino aprender a construir una vida sostenible, consciente y emocionalmente habitable. Si este episodio resonó contigo, no olvides suscribirte, darle me gusta, activar la campanita y compartirlo con alguien que sienta que necesita escucharlo. Y recuerda algo importante, no todo lo que te impulsa a actuar está cuidándote realmente.